Muy buenas tardes y muchas gracias por su presencia. Estamos aquí para celebrar dentro del ciclo de escribidores la mesa redonda en torno al tema de la literatura y la historia, ¿no? Dos caminos para conocernos, ¿no? En breve pues tendremos con nosotros, espero, a Paul Preston, otra de las personas que componen la mesa. Pero primero quería agradecer a la Cátedra Vargas Llosa, a la Fundación Unicaja, al Museo Picasso que nos acoge aquí, a la Junta de Andalucía, especialmente al Centro Andaluz de las Letras, por el apoyo a la organización de estas jornadas, de estos encuentros, y también, además, a María del Mar por haberme permitido estar aquí en un acto en el que, en fin, para mí es un privilegio porque estoy acompañado de personas a las que le tengo una gran admiración, Alfonso Guerra, Antonio Soler y Paul Preston, que espero que nos acompañe pronto aquí entre nosotros, ¿no? En fin, quizá debería yo decir que soy Fernando Arcas, historiador, y que he sido profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Málaga. Soy el menos conocido de todos ellos y ustedes les conocen bien, han leído sus libros, conocen su faceta pública perfectamente y casi creo que no merece la pena entrar en una presentación al uso, ¿no? Sí decir que para el tema que nos ocupa, la relación entre la literatura y la historia, que creo que responde a una preocupación y a una oportunidad, ¿no? A una oportunidad de reflexionar, ¿no? Sobre el gusto mayoritario, o cada vez más mayoritario, la mayor dedicación, la mayor afición de los públicos lectores por los temas que tienen que ver con la historia, sea esta como una disciplina científica propia, o sea porque la historia ha entrado de forma determinante en la creación literaria, en la creación o en la narrativa, ¿no? Entre los creadores y los escritores, ¿no? O sea, como en el caso de Alfonso Guerra, porque, en fin, es un caso muy especial y para un historiador tiene mucho valor, puesto que él ha estado en lugares donde se hace la historia realmente por las responsabilidades políticas que ha tenido, tanto en una institución tan importante para la transición, para la lucha contra la dictadura y para la democracia dentro del Partido Socialista Obrero Español, como por sus responsabilidades en los gobiernos socialistas del periodo dilatado de gobierno del Partido Socialista dentro ya de la democracia española, ¿no? A mí me interesa mucho que alguien que ha estado en las instituciones, ¿no? Donde se gestan las decisiones que luego afectan al conjunto de los ciudadanos y de alguna manera configuran la realidad, nos pueda dar opinión, ¿no? Y una opinión desde luego como observador de sí mismo al escribir las memorias, que es otro género literario, ¿no? Y Antonio Soler, pues en su producción novelística, y es otro gran lector de historia, en su producción novelística, que es tan dilatada y que ha sido ya tan premiada y tan reconocida en nuestro país, pues también ha utilizado, ¿no? O ha recurrido, ¿no? Al pasado para configurar sus libros, ¿no? y sus novelas, ¿no? En obras como El nombre que ahora digo, en Sacramento, en Málaga, Paraíso Perdido, por ejemplo, referida a nuestra ciudad en tiempos de la Restauración y de la Guerra Civil. Y ya últimamente, en el último de sus libros, El Día del Lobo, en el que reflexiona sobre un hecho que justamente hoy se cumple el aniversario del mismo, ¿no? El éxodo de los malagueños y de tantos otros andaluces que vinieron
a refugiarse en Málaga una vez que las tropas de Franco la conquistan, salieron en dirección, caminando hacia Almería, huyendo de la guerra como refugiados, ¿no? Literatura e historia, por tanto, yo, en fin, con esta breve introducción, lo que creo que nos interesa a todos es escuchar la visión del escritor, la visión de la persona que ha estado en contacto con la realización de la historia y luego ha reflexionado sobre su papel en la misma como memorialista, como autor de memorias, de 3 libros muy importantes de sus memorias, cuando el tiempo nos alcanza, diciendo adiós a los... Dejando atrás los vientos, y una página difícil de eliminar, ¿no? De quitar. No sé, podéis empezar como queráis. No sé si Antonio podría empezar. ¿Perdón? Hay que darle paso a Paul a entrar. Ya está listo. Sí. ¿Quién le da paso? Pero aquí no se ve. Aquí no se ve. Oh, ahora. Hombre, Paul. Hola, Paul. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, la tercera persona dentro de esta mesa, pues es el representante justamente de la escritura de la historia y de la narración histórica. Un hispanista en la mejor tradición española de Gerald Brennan, de Raymond Carr, de Hugh Thomas o de Robert Southworth. Un investigador con una producción desbordante de obras en torno a los grandes temas del siglo XX y XXI español, a los momentos esenciales de la historia de España, desde la Restauración y quizá de manera más relevante, la República, la Guerra Civil, el franquismo, la transición y la democracia, con biografías, obras monumentales como las biografías de Franco, del rey Juan Carlos o de Santiago Carrillo, con análisis sobre la represión en el Holocausto español, sobre la destrucción y el nacimiento del triunfo de la democracia en España. Recientemente el estudio de la influencia de Inglaterra en la política internacional durante la Guerra Civil Española. En fin, un animador muy reconocido y siempre atento a las demandas de sus colegas españoles, un colaborador, una persona que siempre aconseja bien a los jóvenes historiadores, que ha impulsado además el estudio de la historia en el Centro Cañada Blanche de la London School of Economics, donde hemos procurado peregrinar todos, ¿no?, para aprender más. Y nos puede aportar, yo creo que la visión desde la historia y la utilidad, ¿no?, y la función que cumple la literatura a la hora de que los historiadores puedan construir una imagen más completa del pasado. Quizá eso es lo que nos podría aportar. Nada más, creo que empezamos con las intervenciones. Había dicho Paul, sí queríamos decirte que te agradecemos mucho que hayas hecho un esfuerzo. Sabemos que has hecho un esfuerzo grande para estar aquí. Muchas gracias en nombre de todos, de nosotros y también del público asistente y de los organizadores. Y que estás en tu casa y en cualquier momento que te encuentres un poco cansado, que yo creo que no va a ser el caso, pues nos lo dices y ya está. Si quieres, pues quizá puedes empezar tú, ya que acabamos de conectar contigo. Si te parece, literatura e historia, dos caminos para conocernos. ¿Qué piensa el historiador sobre la literatura? Esperando que se me escuche, ¿no? Sí. Este tema, la relación entre la literatura y la historia o la historiografía,
es algo que me ha interesado, me ha fascinado y me ha preocupado durante muchos años. Porque yo creo que hay cosas que un novelista como Antonio, por ejemplo, puede hacer que no puede hacer un historiador, porque nosotros, como tú sabes, Fernando, estamos trabajando bajo unas reglas ferias. Bueno, ojalá, pero no todos observan esas reglas, como ya bien sabemos, ¿no? Pero en general, los universitarios tenemos esas reglas que tenemos que poder probar lo que decimos. O sea, yo, por ejemplo, una de mis luchas personales quizás es más candente en Gran Bretaña o en el mundo anglosajón que en otras partes, es lo de la supuesta objetividad. Porque o sea, aquí, por ejemplo, en Inglaterra se habla mucho de que hay que tener la objetividad. Pero yo no veo cómo se puede ser objetivo entre el asesino y el asesinado, o entre el violador y la violada. Y por tanto yo creo que mucho más importante que la objetividad es la honestidad. Y eso se relaciona con lo que acabo de decir de las reglas, porque yo para probar mi honestidad, aunque claro, yo no hago secreto de que yo soy antifranquista, soy antifascista, mis obras muestran una simpatía por la Segunda República, por la democracia en España, pero una cosa que quizás obstaculiza el placer de leer mis libros es la inmensa cantidad, el inmenso peso de las notas a pie de página. Pero las notas a pie de página son es como observo las reglas, es como se puede ver por qué digo las cosas que digo. Pero claro, eso luego se relaciona con lo de la literatura, porque un buen novelista, como por ejemplo Antonio, puede imaginar lo que sentían, por ejemplo, un campesino, un refugiado, que eso un historiador profesional no lo puede hacer. O sea, lo puede hacer con... no con certeza. Puede decir, a lo mejor eso es lo que sentía, o seguramente sentía. Pero el novelista, si es bueno y honesto, puede dar una imagen de los sentimientos, de los sufrimientos, no ya porque de los grandes, de los políticos. O sea, si yo en una obra mía dar una visión de Alfonso Guerra, por ejemplo, tengo sus discursos, tengo las cosas, las entrevistas que he hecho públicamente. Incluso, no sé si él lo recuerda, pero hemos tenido conversaciones en el pasado, durante muchos años, ¿no? Claro que me Yo me acuerdo de la primera vez que le conocí, que fue en el año 77. No sé si él se acuerda. Dígame, sí. Yo creo que hay diferencias de lo que puede hacer, o sea, un novelista, hay cosas que no puede hacer porque va a aburrir a su público, y hay cosas que el historiador no puede hacer que el historiador sí. Pero yo creo que nos podemos nutrir del trabajo de cada uno. Y con eso ya he dicho, porque veo que os estoy adormeciendo. Muchas gracias, Paul. Pues, Antonio,
Bueno, muchas gracias. Una alegría verte, Paul. Vamos a ver. Yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Paul. El epígrafe de la mesa, que es con dos modos de conocernos, de conocer al ser humano. Yo no sé si tú te acuerdas, Paul, cuando nos conocimos en un festival en Inglaterra, yo tuve una osadía de decir que, y es algo además que luego repetí alguna vez porque me parecía muy ingenioso, ahora creo que no lo es tanto, que si la civilización humana desapareciera y viniera una nueva civilización, el modo más certero de saber quiénes hemos sido sería a través de la ficción, de la literatura, es decir, de lo que no ha existido, de lo que no ha ocurrido. Para conocer el corazón del ser humano, decía yo, qué mejor que leer a Madame Bovary, El Quijote, Dostoyevsky, etcétera. En estos años he tenido una cierta evolución, quizá por leer más historia, que me lleva a la idea de que son dos caminos complementarios. Y para hacer un análisis un poco más al estilo de un novelista y mucho más subjetivo, contaré muy brevemente mi evolución como lector y por tanto como conocedor del ser humano. El niño que con 10 o 12 años empieza a leer a Emilio Salgari y por tanto tiene una idea borrosa de Borneo, del Caribe a través del Corsario Negro, va componiendo pequeñas mitologías falsas, pero con un fondo verdadero. El otro día aquí María Dueñas decía que cuando leía a los 5, en una mala traducción decían que los niños tomaban cerveza de jengibre, que ella no sabía lo que era, pero esa falsedad iba inoculando como digo, un pequeño mito, una pequeña mitología en su cabeza, y ella también quería tomar cerveza de jengibre. Posteriormente llega una novela a mis manos que fue Premio Planeta en el año 68 y que yo leería con 14 o 15 años, unos años después, Las últimas banderas, de Ángel María de Lera, donde se cuentan los últimos días de la caída de Madrid, y ahí ya aparece Julián Besteiro, el golpe del coronel Casado. Se va concretando un mapa, pero a través de la ficción, que me lleva, en cuanto puedo, a leer los diarios de Azaña, a leerte a ti, a leer a Hugh Thomas, memorias que luego podemos distinguir entre el trabajo del historiador y el del memorialista y todo esto. Y bueno, con esas lecturas vas componiendo un edificio, el edificio de la realidad, pero de pronto llegas a un libro que comienza diciendo mamá ha muerto hoy, o quizá ayer, no lo sé, El extranjero. O llegas a El castillo de Kafka. Es decir, llegas a los sótanos, a las penumbras de ese edificio que el historiador no puede trabajar con ese apartado, ya digo, en penumbra, en sombras, que forma parte de la médula del ser humano también. Y ese, bajo mi punto de vista, es el foco indiscutible al que tiene que mirar la literatura, que luego puede tener un soporte enmarcado en un ámbito histórico, en una situación histórica, en un determinado momento de la historia, y que yo he utilizado, como ha dicho Fernando, en alguna ocasión, pero normalmente
aludiendo a lo que tú has dicho, Paul, a intentar reproducir qué había en la cabeza de aquellos que sufren la historia, de la gente, entre comillas, menor, y no de los hacedores de la historia. En una novela me parece que la función del novelista está más en reconstruir esos ambientes que en hacer falsas biografías de los personajes que componen la primera plana de la historia, que creo que es la tarea del novelista. Y en estos días, por pura casualidad, me he topado con una cita del Marqués de Sade que viene a decir algo muy parecido, y que la he traído porque creo que merece la pena ser reproducida textualmente y no de memoria. Decía el Marqués en un libro suyo sobre el que reflexionaba sobre la función de la novela, reflexiones sobre la novela. Y dice: solo el estudio profundo del corazón humano, el laberinto de la naturaleza, puede inspirar al novelista, cuya obra debe mostrarnos al hombre no solo como es, que esto es una labor del historiador, sino como es cuando se ve sujeto a las influencias modificadoras del vicio y al pleno impacto de la pasión. Naturalmente el vicio entendido en este caso con el Marqués es pues lo que decía, el mundo perturbador, el mundo oscuro del ser humano. Bueno, y con esto ya también dejo yo de adormecer. Muchas gracias, Alfonso. Hola, buenas tardes a todos los presentes, a los que me acompañan aquí, y a Paul. No se me olvida las conversaciones, Paul. Recuerdo muy bien la última, que fue muy sabrosa, en Lisboa. Bueno, novela e historia. ¿Estos son conceptos separados? ¿Son independientes o tienen relación entre sí? Es un problema complicado, sobre todo cuando el novelista nos narra una trama que sucede en tiempo pasado. Entonces, ¿está haciendo historia? ¿Está haciendo novela? No es fácil dirimir esta cuestión. La primera vez que yo me enfrento con este problema es cuando leí, yo era un adolescente apasionado, cuando leí La forja de un rebelde de Arturo Barea, que me apasionó, me fascinó, pero yo decía, pero esto que cuenta este hombre habrá pasado, se lo habrá inventado, y yo quería descubrir a través de la literatura qué había de verdad en la historia. Entonces me dediqué a buscar a los memorialistas, leí con pasión, verdadera pasión, a Corpus Barja, en Los Pasos Contados, y a Gil Albert, en La Crónica General, Memorabilia, o El Retrato Oval, un libro maravilloso sobre el asesinato de la familia de los Romanov. Y me seguía presionando, pero ¿me está contando la verdad o está inventando? Claro, existe luego un género que se ha puesto muy de moda, que es la novela histórica, que no es exactamente una novela con una trama que sucedió en el pasado, es algo más, es buscar un hecho con personajes reales a los cuales se le añaden cuantos quieren irreales y contar la historia como le parece al novelista. Esto parece que con las palabras que estoy diciendo, que como si yo despreciara a ese género, y no es verdad, porque el género tiene mucha morralla, pero también tiene obras de una enorme categoría. Podríamos hacer una lista de 30, 40, yo no les haré tanto para no cansar, pero les citaré media docena o una decena. Por ejemplo, Don Marzo de Múgica Laínez, una obra maravillosa, y es la historia. El Duque d'Orsini, La Marcha Radetzky de Joseph Raz, La Memoria de Adriano de Margarita Yourcenar, El Gato Pardo de Giuseppe Tomasi de Lampedusa, Juliano la Apóstola de Gore Vidal, El Puente de Alcántara de Frank Baer, A la Sombra del Granado de Tariq Ali y Los Higos de Marzo de Thorson Will, por ejemplo. Y todos son obras maravillosas y todas están situadas en la historia. ¿Crean historia además de contar historia? Lo tiene que decidir el lector.
porque el lector no es un historiador ni es un novelista, el lector normal. Claro, si lee Antonio, pues es un novelista que lee, y si lee Fernando, un historiador que lee. Y lo de Paul, ni qué decir. Bueno, ¿qué hacen estas novelas? Novelas que cuentan una historia, evocan la historia, no la cuentan, la evocan, la convocan, lo cual ejerce una cierta presión emocional sobre el lector que le ayuda a entender, a comprender los objetivos, las pasiones que tuvieron aquellos que viven en los hechos que se cuentan. En la reciente toma de posesión como académico de la historia de Juan Francisco Fuente, tras su espléndida disertación sobre la Numancia errante, la idea de España en los exiliados republicanos, tras él, el académico encargado de la respuesta recordó las palabras de Ortega: la historia no es recuerdo, sino construcción intelectual del pasado. Es una construcción intelectual del pasado con honestidad, como dice Paul. Es decir, que esto me trae al recuerdo un comentario del propio Benedetto Croce, que decía: ogni historia è sempre storia contemporánea. O sea que por muy atrás que esté la historia, toda historia es una historia contemporánea, porque está escrita por los contemporáneos y está dando claves para los contemporáneos. Claro, se ha puesto de moda, se usa muchísimo en España, hablar de memoria histórica. Yo creo que eso es un oxímoron, porque si es recuerdo, si es memoria, no es historia. Y si es historia, no solo es recuerdo, no solo es memoria, es mucho más. Claro, está el escritor que se compromete con los hechos y quiere narrarlos con su arte personal. Podría hablar entonces de muchas novelas, pero yo le tiré 3 que me parecen unas obras perfectas en el sentido de contar la historia desde la capacidad artística del novelista y sin presionar indebidamente al lector. Hablo de Días de llama de Juan Iturralde, Patria de Fernando Aramburu y El día del lobo de Antonio Soler, en la que nos cuenta un acontecimiento que hoy se cumple en años, de lo que llaman aquí en Málaga la desbandada. Cómo se marcha la gente andando desde Málaga a Almería bajo el fuego cruzado de los barcos que están en la costa contra los que van caminando por la carretera, los barcos de los sublevados y los aviones italianos y alemanes. En fin, es una novela que estremece porque en sí el asunto es terrible, porque lo cuenta exactamente como pide la profundidad de lo que está pasando, y también porque conmueve, porque es verdaderamente conmovedora cómo el hecho de una sublevación de una parte del ejército va a condicionar la vida cada minuto de las familias enteras. Le decía yo antes a Antonio que a mí una parte que me ha conmovido mucho, me ha estremecido en muchos momentos, pero que me ha conmovido mucho no es un acto violento en el que muere gente, no, es el hecho de que las niñas de la familia pasen la vida entera sentadas por turno en una silla de enea junto a una ventana para ver si hay peligro, que puedan descubrir que su padre está escondido en la despensa. Eso es narrar la historia con unos sentimientos que ayudan a hacer pedagogía de la vida, de la realidad, y se hace a través de una novela. Claro, a veces el novelista, en este caso Antonio, se detiene un momento para reflexionar en la novela sobre lo que está haciendo al escribir. Y así, en unas espléndidas páginas, nos dice que el recuerdo, al tocarlo, muda. El pensamiento, que al ser traducido en palabras se transforma en un clon imperfecto, es un semejante. Las porosidades
de la memoria, sus finas hendiduras se rellenan con el líquido de la imaginación. Esa es una buena definición de la relación de la historia con la literatura, o a la inversa. Las hendiduras de la memoria se rellenan con el líquido de la imaginación. Soler, en esa novela, El Día del Lobo, lo rellena con maestría. Es una especie de arte documental, ofrecido además con sencillez, con una voz tan inocente que agiganta la barbarie en nuestra percepción como lector. Importa la historia que cuenta e importa el tratamiento que aplica. Una novela que es verdaderamente una historia. Muchas gracias, Alfonso. Paul, La presentación de la novela. quizá quieres aportar alguna otra cosa, ¿no? Quizá el tema de por qué se lee menos la historia y por qué tiene mucho más éxito la novela histórica o las buenas novelas, ¿no? Que tienen como fondo a la historia. ¿Qué nos ocurre a los historiadores y qué ventaja tienen los novelistas? ¿Y qué pueden servir? O sea, ¿para qué nos puede servir la literatura entonces a la hora de reconstruir el pasado a los historiadores, ¿no? Bueno, yo creo que si la tarea es reconstruir el pasado, sería realmente una tontería empezar con las novelas. Hay que hacer un trabajo previo mucho más serio, ¿no? Y yo, escuchando a los tres amigos, quiero decir algo contundente, que es una estupidez intentar hacer lo que estamos haciendo, porque no se puede generalizar sobre estas cosas, porque ¿de qué novelas estamos hablando? ¿De qué libros de historia estamos hablando? Alfonso ha citado utilizando la palabra memorialistas. Bueno, hay memorias que son alucinantemente interesantes, precisas, que son imprescindibles. Por ejemplo, los diarios de hazaña, ¿no? Pero luego hay memorias que realmente prueban que no hay autobiografía que hable mal de su tema. Y en este caso, por ejemplo, siguiendo simplemente con la letra A, el general Armada, o pasando a la C, Segismundo Casado, dos personas que mienten más que hablan. O sea, entonces, claro, es que lo primero que tiene que hacer el historiador, incluso, y eso ya es un poco utópico decirlo, es crear una maquinaria de crítica. Y eso es lo que, yo siempre he dicho que la historia como disciplina académica no es para saber lo que pasó, es para crear tu propia máquina de crítica, aparato de crítica. Y este es el gran problema que tenemos. A veces, por ejemplo, lo de las memorias, pueden ser divertidas, pero también pueden ser falsas. Las novelas, una de las cosas que yo, por ejemplo, y eso puede hacer una confesión un poco terrible, a mí no me importan las novelas históricas si tratan de periodos que yo no he investigado. Me da igual. Pero claro, hay algo que me saca de quicio, que es cuando leo novelas que tienen como... yo decía antes, cuando estaba elogiando a las novelas, que cuando trataban de personas de las que el historiador difícilmente podría saber algo, porque el campesino analfabeto no deja sus memorias, ni deja sus cartas, ni sus diarios, no deja materia.
Pero cuando se trata de los políticos, claro, con diferentes grados de honestidad, sí se puede saber. Y hay cosas que yo decía, me sacan de quicio cuando yo leo una novela que tiene como personaje a Azaña, por ejemplo. Yo que he pasado años estudiando a Azaña, y lo primero pienso, pero jamás habría dicho las palabras, pronunciado las palabras que el novelista ha puesto en su boca. Incluso he tenido discusiones con novelistas famosos españoles precisamente sobre este tema. Para evitar problemas con sus abogados no voy a dar nombres. Lo único que quiero decir es que es tan difícil de generalizar. Hay que hablar de los casos, ¿no? Hay casos que, por ejemplo, Sacramento de Antonio, que me ha encantado, porque claro, yo había estudiado el cardenal Herrera, persona que realmente llega a ser cardenal sin tener que pasar por el trabajo de pasar años en un seminario. Casi gracias a Franco, ¿no? Pero en fin, hay novelas históricas que son fantásticas y hay algunas que me hacen vomitar, así que es imposible realizar. Muy bien. Muchas gracias, Paul. Sí, venga. No, yo estoy de nuevo de acuerdo. Y entiendo perfectamente lo que dice Paul cuando las novelas históricas que son ajenas a los periodos que él conoce no le interesan. Pero tiene, yo creo que un fundamento muy razonable y que tiene que ver con lo que decías, Alfonso. No sabes si lo que el novelista te está diciendo es verdad o es mentira o es pura ficción. Por tanto, yo creo que conviene tener una mediana formación sobre el periodo histórico para calibrar una novela en el sentido de rigurosidad histórica. Porque este tipo de novelas se pueden medir desde dos parámetros. Uno, el de la rigurosidad histórica, y otro, el de la calidad puramente literaria. Y en ese sentido, si la calidad literaria es suprema, pues deja de importarte un poco lo otro. Yo soy muy mal lector de novelas históricas, es decir, a mí no me suele interesar. Prefiero leer historia o leer ficción. Otra cosa es que la novela tenga una ambientación en el pasado y que esté reconstruido. Pero justamente esto, lo que trataba de decir antes, el coger a Julián Besteiro o al Coronel Casado y reproducir en base a unos cuantos datos una serie de especulaciones que van más allá de lo que la historia nos dice, pues me parece una labor un tanto inane, no le veo mucho sentido. Otra cosa es, como digo, la magia que puede tener un novelista para crear un mundo, pero ahí estamos ya en otro tipo de baremos. Y en ese sentido, en el de la sabiduría, podríamos decir, para contar unos determinados hechos, también, aunque no es el factor principal, pero también serviría para analizar a determinados historiadores. Quiero decir, yo he leído a veces algún libro de historia que me ha parecido magnífico en cuanto a la información que me está dando, pero un auténtico peñazo en el modo en el que me está contando aquello. En ese sentido, yo creo que algunos historiadores españoles tendrían que mirarse mucho en
en hispanistas que han sabido aunar esas dos cuestiones, informar sobre el pasado, hacer una visión crítica muy documentada y del mismo modo hacerla atractiva para un lector, más allá de lo que decía Paul, de que tenga no sé cuántas notas a pie de página y todo esto, ¿no? Muy bien. Sí. No, puedo hacer una pregunta muy concreta. ¿Por qué la gente es más aficionada a leer novelas históricas que historia? Antonio algo ha contestado. Y es que, claro, a veces el libro de historia, que puede ser muy interesante, a veces no resulta atractivo por divertido, por entretenido. Y entonces se van a la novela histórica en la que se pueden mezclar sentimientos de pareja, de no sé qué, que no es tan fácil para un historiador ponerse a decir esas cosas. Pero el historiador tiene muchos instrumentos de que valerse para distinguir cuál es la construcción histórica que puede hacer. Y uno de ellos es el de las memorias que hacen políticos, artistas, novelistas. Yo sufrí una presión muy fuerte durante años para que escribiese memorias. Y a mí no me interesaba escribir memoria porque yo creía que a nadie le iba a interesar lo que yo escribiera como memoria. Pero un verano que estuve en Inglaterra preparando un libro no de historia, se llamaba La democracia herida, ahora está un poco más herida, como se ve. Entonces, resulta que allí coincidí como vecino, un gran historiador, con John Eliot. Y tuve muchas conversaciones con él aquel verano. Y él me insistía casi cada día, escribe las memorias. Tú podrás contar la manera en que tú lo has visto. Otros contarán otra manera de ver. Y el historiador tiene que tener el contraste de lo que dice uno, lo que dice el otro, y es muy útil para el historiador eso. Y fue él el que me convenció. Cuando volví de Inglaterra, la coincidencia que una editorial volvió a darme la lata, digo, ahora sí. Y le hice pensando en los historiadores, que los historiadores puedan tomar las memorias que son honestas y las que no son honestas y hacer contraste y sacar de ahí sus propias conclusiones, más allá también de la aportación que tiene del estudio de los datos, no solo de las memorias que hagan unos u otros. Entonces, a mí me convenció el lío de que es un mecanismo interesante para la construcción histórica, el que los que han sido protagonistas de alguna manera cuenten sus experiencias en la manera que crean ellos que deben hacerlo. Unos serán más honestos y otros menos, naturalmente. Y en esa construcción memorial que haces, cuentas, por supuesto, con tus recuerdos vividos, pero también consultas cosas porque a lo mejor o porque tienes una documentación. Sí, yo no. ¿Cómo se...? Sí, yo no he hecho nunca un diario. Yo no he escrito un diario, pero sí he tenido la costumbre, que la he hecho muy seriamente, muy repetidamente, de tener unos cuadernos en los cuales cuando algo importante creo yo que ha sucedido o he conocido algo, eso lo he plasmado en el cuaderno. Y además, con una cosa que es mi opinión, que aquí hay novelistas, hay historiadores que me pueden decir si estoy equivocado, pero es mi opinión. Y es que los detalles importan más que la gran explicación. Entonces yo iba más a los detalles. Entonces tengo esos cuadernos, los conservo. Tengo una pila así de cuadernos de estos editados que vienen en blanco y los rellenas. Y ahí, sobre todo, pongo los detalles. La conversación con tal persona, lo gordo que me ha dicho y sobre todo cómo me lo ha dicho, si sonreía, si veía que las piernas le temblaban, los detalles para sacar de ahí una serie de cosas que no te ha dicho él, ¿no? Claro. Y algunas cosas son muy fuertes. No todas se cuentan. Porque hay cosas que no se cuentan, ¿no? Hay cosas que uno cree que el daño que se puede hacer es superior al beneficio del conocimiento. Pero está uno loco por contarla. Loco por contarla. Sí. Paul. Bueno, yo supongo que todos sois ávidos lectores de Cuadernos del Sur de Córdoba. Y el número de esta mañana
que me ha llegado de milagro. Hay un artículo precisamente, o sea, no tanto sobre por qué la gente no lee, pero es sobre por qué los chicos en los colegios no leen. Y qué cosas les llegan a los colegios. O sea, es un poco más generalizado. Y claro, por cierto, a mí me llegó porque la base era un artículo básicamente sobre un artista malagueño. Sí. No Picasso. No. Sé a quién te refieres, sí. José Pablo García. Y claro, él y yo estamos metidos en un proyecto que, claro, para algunos colegas aquí les parece indigno, ¿no? Un proyecto indigno, que es hacer versiones gráficas de libros básicos, en mi caso sobre la guerra civil, sobre Franco, etc. Y claro, eso también, dentro de todo lo que estamos hablando del valor de las memorias, del valor de los diarios, del valor de las novelas del Quijote o de Dostoyevsky, ¿cuál es la mejor novela sobre la guerra civil? Yo qué sé, quizás ni es en español, puede ser en catalán, en Certa Gloria, por ejemplo, ¿no? Pero claro, sí, yo creo que en mi caso, yo empecé a leer los clásicos de la literatura inglesa, Dickens, por ejemplo, en cómics. Cuando yo tenía 9, 10 años, todo eso, que fuera La Isla del Tesoro, todos los clásicos eran disponibles en cómics. Y quizás esa es la razón porque yo empecé a pasar mi vida contra todos los consejos de mi mujer de no hacer más que leer y destrozar mi visión o mis ojos, ¿no? En fin, vuelvo a lo que decía antes. Es tan difícil de generalizar. Lo único que hay que hacer, creo yo, sea uno, novelista como Antonio, político como Alfonso, o historiador como nosotros, Fernando y yo, hacer lo que hacemos, lo más correcto, lo más honesto, pero lo más ameno para que llegue al lector. Estoy de acuerdo. Una curiosidad, Paul. ¿Tú intervienes en el proceso de la adaptación como novela gráfica de tu obra? ¿Intervienes de algún modo? Sí, o sea, yo no sé, claro, cuando se me hace esta pregunta, claro, también habría que preguntárselo a José Pablo, ¿no? Si está de acuerdo, pero yo siempre recuerdo una frase que lo he robado para mí, en este caso. Y la frase realmente es de una fuente indigna, porque la frase es de Galinsoga, uno de los biógrafos de Franco más indignos, el que hizo Centinela de Occidente, que para justificar lo que él hacía, que claro, que era una gran obra de lamer el culo al caudillo, pero por materia objetiva o materia empírica, utilizaba las memorias del primo de Franco, Joaquín Salgado Araujo. Y cuando tenía que justificar su libro, que claro, con el empuje de la prensa del movimiento y todo eso, pues fue un bestseller en su día.
decía, no, es que en general Franco Salgado Araujo puso la letra y yo añadí la música. Yo diría que en el caso mío con José Pablo García, yo puse la letra y él puso la música. Muchas gracias. Bueno, hemos sí. No va a haber preguntas, sí. No va a haber preguntas, de acuerdo. Sí, sí. Aprovechar la suerte. De acuerdo. Pues no sé, Antonio, en este último libro, el Día del Lobo, sí que hay un trabajo previo, o sea, el escritor que se enfrenta a un tema que está ambientado en la historia, un tema que tiene un fondo histórico de hechos, tiene que trabajar un poco las fuentes, ¿no? Se me consta que has leído a los extranjeros, a Thomas Worsley, ¿no? Has leído a nuestras historiadoras malagueñas que han estudiado el tema, Encarnación Barranquero y Lucía Prieto, que Paul conoce muy bien, y luego las propias obras sobre la guerra civil de Preston, de Paul Preston y otros, ¿no? O sea, ahí previamente, ahí tienes que trabajar realmente como acudiendo a las fuentes, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa... ¿Qué pasa luego, no? Claro, lo que pasa es que en este caso la fuente principal fue mi abuela, mi familia. Entonces, y desde luego cuando yo le preguntaba, le interrogaba sobre las vivencias de detalles que habían vivido en los días que estuvieron en la carretera, pues lo que menos pensaba yo es que yo iba a ser escritor. Yo era un niño de barrio que estaba interesado en lo que había ocurrido en mi familia, que estaba un poco espantado de que gente tan cercana a mí hubiera participado en un acontecimiento tan dramático. Quizá motivado por eso, cuando llegó la transición y se pudo acceder a los diarios de hazaña, a las obras de Hugh Thomas, luego a las de Paul y todo esto, quizá, ya digo, por ese origen, leí todo lo que pude, casi, sobre ese periodo, y sobre todo me interesaba también, más que la guerra civil, el desarrollo de la Segunda República, quizá porque yo era un joven de 18, 19 años cuando murió Franco y empecé a vivir la transición con la idea de que era una especie de espejo de lo que había sido la Segunda República. Luego resultó un espejo cóncavo y mucho mejor condiciones la de la transición que la de la Segunda República, pero ese era el interés, de modo que cuando yo fui a empezar a escribir El Día del Lobo tenía un bagaje de muchos años, no de una documentación premeditada, podemos decir, sino de puro interés. Y realmente lo que ahí yo cuento, con independencia de dar determinadas pinceladas en las que recurro a historiadores o a novelistas o a memorialistas, es la historia oral que me ha sido contada y que tiene una parte de memoria también. En ese caso yo diría que es una memoria de segunda mano, porque es la memoria de mi abuela pasada a mi memoria. Por lo tanto hay una doble distorsión en cuanto a, digo distorsión porque Caballero Bonal, precisamente en su libro de memorias, decía que quien recuerda miente, pero no intencionadamente, sino porque la memoria tiene un factor de ficción. Cada una de las personas que está aquí, cuando dentro de un año intente recomponer esto, pues a lo mejor piensa que yo estaba sentado donde Alfonso y Alfonso donde yo, y que Paul también estaba aquí con nosotros, ¿no? En ese sentido lo decía Caballero Bonal y en ese sentido lo reconozco yo. Otra cosa muy distinta, hay un libro que yo escribí y que sí tiene como protagonistas a personajes históricos. Pero yo en ese libro, que se titula Apóstoles y Asesinos, y que intenta reconstruir la figura de Salvador Seguí y del pistolerismo barcelonés, yo no tuve muy claro, hasta que se publicó, cómo iba a ser vendido ese libro, si como novela, como ensayo
porque yo eludí cualquier elemento de ficción, me atuve, ahí sí que hice un trabajo de investigación seria y focalizada en ese mundo. No inventé nada, y cuando tuve que entrar en determinados pasajes personales del Noi del Sucre de Salvador Seguí, advertía al lector, quizá esto fuera así, porque no se sabe. El editor luego, y eso creo que entronca con algo de lo que hemos estado hablando, el editor dijo, no, esto es una novela porque tú, que es lo que decía Paul, estás utilizando herramientas de novelista no para ficcionar, sino por reducirlo, por resumir, en cuanto a la adjetivación, en cuanto al desarrollo del lenguaje, a la hora de utilizar metáforas o imágenes literarias para describir a determinados personajes, para fijarme en determinados detalles. Pero mi voluntad ahí no estaba la de hacer una novela, por mucho que luego en el mercado editorial le pongan el sello que le quieran poner. Perdona, Fernando, ¿me Sí, dejas decir sí. algo al respecto? Es que cuando salió el libro de Antonio sobre Almay de Sousa, yo estaba trabajando sobre este tema. Y había pasado muchísimo tiempo leyendo memorias y libros en catalán sobre este tema. Y tengo que decir que el libro de Antonio es lo mejor que se ha escrito sobre este tema. De acuerdo. Y claro, a mí no me pareció una novela, me pareció un buen libro de historia, pero enriquecido por las habilidades de buen novelista. Lo que yo al principio de todo este encuentro decía, que hay cosas que puede hacer un novelista, y no todos, por supuesto, Claro. que no puede hacer ningún historiador. Ahora sí. Y yo creo que esto, en fin, perdona, es que a ver, y pasó lo mismo, otra cosa que también en la misma línea. El último libro de Antonio sobre la desbandada Bien. coincidía con que yo estaba empujado por Lucía Prieto y Encarna, y coincidimos de una manera increíble, aunque llegamos, o sea, desde dos rutas absolutamente diferentes, ¿no? Y en el caso del estudio de lo que pasó en Málaga durante la Guerra Civil y todos los horrores de la llegada de Queipo de Llano y todo eso, hay unos libros que, o sea, hay las memorias de Norman Bethune, el crimen de la carretera. Hay este libro, no sé si lo podéis ver, que acaba de citarlo Fernando, el libro de Worsley, que era una de las primeras memorias que yo leía sobre la Guerra Civil, que me alucinó, me pareció increíble. Magnífico. Y luego hay las memorias de un zoólogo, Sir Peter Chalmers Mitchell, Mi casa en Málaga, que cuenta los horrores de ser vecino de los Bolín. O sea, en fin, perdona, quería expresar mi entusiasmo por los libros históricos de un gran novelista, Soler. Sí, sí. Sí. Gracias, Paul. Sí. Bueno, no sé, se me ocurre, casi tenemos un poco más de tiempo para antes de terminar, se me ocurre plantear que con, en fin,
toda la producción literaria que se ha hecho con base histórica o no, pero de reflexión sobre la época reciente, contemporánea, desde sobre la República, la Guerra Civil, la Transición, las biografías, ¿no? La biografía de Paul sobre Franco, esta edición que se va a hacer en cómic, ¿no? de la biografía de Franco, como antes se hizo por este dibujante malagueño sobre la guerra civil, ¿no? También basada en tu libro. En fin, la literatura, la historia, si tiene un sentido, es la de crear ciudadanía crítica, ciudadanía con un espíritu, saber analizar la realidad, ¿no? Y para mejorar también las condiciones de la democracia, ¿no? A fin de cuentas, el objeto de la cultura democrática, ¿no? Por la que se luchó tanto en España, ¿no? Y sin embargo, vemos ahora cómo están reapareciendo actitudes que ponen en cuestión esta visión crítica del pasado que se ha hecho a través, ya digo, de la literatura, de libros como el de Antonio, los libros de Paul y de otros historiadores, ¿no? ¿Qué pensáis sobre esto? ¿Qué está pasando, ¿no? Para que el pasado se empiece a analizar con criterios que no hubiéramos podido pensar en el inicio de la democracia española, ¿no? ¿Qué ha pasado con la cultura histórica de los españoles, ¿no? Para poner en duda algo que parecía que estaba bien asentado? En España, durante muchos siglos, vio un acontecimiento permanente, que fue la decadencia. El concepto de decadencia se usa desde 1600, cuando España era la potencia más importante del mundo, pues ya se ha hablado de decadencia. Hay un memorial de 1600 en el que habla que este país está perdido, y estábamos en la cumbre del poder. Eso se va a filtrar durante todos esos siglos XVII, XVIII, XIX y principios del XX, y luego llega, hay más cosas en medio, ¿verdad? Muchas más, pero llega la dictadura, llega un golpe de Estado, del que habla el libro de Antonio y tantos libros de Paul, llega el golpe de Estado, hay una dictadura larguísima, muy dura, muy cruel para un número importante de españoles. El dictador va a morir, muere, y entonces la pregunta es: ¿qué va a pasar? ¿Los españoles van a volver al enfrentamiento, a la tumba de incomprensión, o se van a poner de acuerdo? Y por una vez en la historia, la sociedad imprime un impulso tan enorme a los políticos de toda índole que nadie se puede negar. Y hay un pacto entre los políticos de aquella época, sabiendo que estaban haciendo algo inédito en nuestra historia. Ese pacto, naturalmente, significa renuncias a parte de tus teorías, de tus exigencias. Tienes que renunciar. Entonces, eso que llaman la constitución o la transición del consenso, en realidad el consenso se define como la lista de las renuncias que tienen que hacer todos para que todos puedan convivir en una sociedad más o menos pacífica y que pueda progresar. Eso se logra. Al cabo de 25 años aparece una crítica de aquello. Yo le llamo el dolor diferido de los nietos, porque aquello que se hizo tan importante de la transición se hizo sin un análisis, un juicio político al franquismo. Porque si hacías el juicio político, llegabas al acuerdo. Y para hacer el acuerdo tenías que posponer el juicio político al franquismo. Pero curiosamente, a los 25 años no es el juicio político al franquismo lo que se reivindica, sino el juicio de la transición. Hay un sector que pronto va a decir cualquier cosa. Primero tiene una teoría muy sólida, crítica de la transición, luego ya ahora hay de todo, ¿no? Tenemos personajes realmente no dicen más que tontería, pero en aquel momento no estoy pensando en ninguna vicepresidenta, ¿eh? Es que os veo venir. Entonces, ahora se pone en crisis eso. Y se están haciendo cosas verdaderamente increíbles. Estamos celebrando, como la llegada de la democracia, la muerte del dictador, lo cual no tiene sentido. No tiene ningún sentido. Se están trabucando todo, se está trabucando la historia
con muy poco asentamiento, con muy poco estudio, con muy poco sentido común. Entonces, ¿dónde va a llegar esto? Hombre, se supone que la ola remitirá, se supone, aunque tal como está ocurriendo en el mundo entero, pues uno tiene cierto temor de que las cosas vayan a ir por otro sitio, porque las reglas han saltado por los aires. Comentábamos hace un momento que el gran problema es que en el mundo estamos pasando por una etapa en la que no se considera una locura, lo digo lo más débilmente posible, no se considera una locura decir que para que haya libertad debe desaparecer la democracia. Y es lo que están diciendo hoy muchos poderosos en el mundo, que marcan la regla o rompen la regla, como están ocurriendo. Claro, cuando un país se queda con Crimea y nadie responde, pues dice, oye, podemos seguir. Y han seguido. Y ahora el otro dice, pues yo quiero Groenlandia, pues yo quiero... Si las reglas se rompen así, pues el temor es grande, porque los incendios se inician con una cerilla, ¿eh? Solo con una cerilla, depende de dónde la pongas, se inicia un incendio. Y otra vez pensar en que podamos entrar en el mundo en un enfrentamiento directo entre los países, pues la verdad es que es un temor. Y tal como están fabricando la teoría política de que la democracia es un estorbo para la libertad. Fijaros que en el año 1947, cuando todo el mundo decía, hemos terminado con el fascismo, lo hemos derrotado, se acabó, un novelista precisamente, Thomas Mann, dijo en el 47, señores, no sean ustedes ingenuos, no se ha acabado con el fascismo. El fascismo volverá y volverá envuelto en la bandera de la libertad, que es lo que están haciendo ahora. En Austria, el partido triunfador de la extrema derecha se llama Libertad, el partido. O sea que en base a la libertad no quiero la democracia, es lo que están diciendo. Y claro, en un panorama además en la que Europa no tiene casi voz más que para defenderse, pues la verdad es que intelectualmente estamos en una degradación que es muy peligrosa. Sí. Antonio, completamente de acuerdo. Fernando, perdona, es que Sí. tengo que Bien. un placer estar con vosotros. Sí. Y adiós. Igualmente. Hasta luego. Bueno, nos vamos ya todos. Nos vamos todos, ¿eh? Podemos, si acaso... No.